El conflicto en Guerrero sigue subiendo de tono, como usted ha estado viendo, imágenes del Palacio Municipal quemado, enfrentamientos y la demanda reiterada de renuncia del gobernador. ¿Cuál es la perspectiva del PRD, que es el partido el que lanzó al actual gobernador de Guerrero? ¿Cuáles son los últimos acontecimientos? El PAN, por ejemplo, está hablando de que su presidente, Ricardo Anaya, de que sí es posible el juicio político para el gobernador, como defiende su grupo parlamentario en el Senado. De todo esto vamos a hablar y de la situación que está rodeando a ese estado de la República hoy en Opiniones Encontradas con Carlos Sotelo, ex candidato a la presidencia del PRD. No se vaya, vamos a ver algunos datos y algunas declaraciones para contextualizar el debate y venir aquí a nuestra mesa a tomarle el pulso a la evolución de que se ha convertido en el mayor o la mayor crisis de seguridad del gobierno de Guerrero, por supuesto, pero también a nivel nacional. El conflicto por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa ha entrado en una espiral de protestas contra las autoridades de Guerrero, con ataques al Palacio de Gobierno y al Congreso Estatal. La tardanza en las investigaciones y la especulación sobre los cuerpos hallados en fosas clandestinas genera cada día una mayor descomposición social y política en el Estado, sin que se vislumbren salidas fáciles al conflicto. El gobernador Ángel Aguirre ha rechazado dimitir, como lo exigen organizaciones sociales y civiles, así como estudiantes y familias de los desaparecidos, mientras persisten hechos de violencia de la policía ahora contra estudiantes del TEC de Monterrey y la Universidad Autónoma de Chapingo. En Guerrero, como en otras partes del país, hay evidentes vacíos de autoridad y estados mutilados por el crimen, como muestra la infiltración del narco en la clase política y policía local de Iguala, cuyo alcalde sigue prófugo. Posiciones. Número 1. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, aseguró que los hechos de violencia en Palacio de Gobierno, que fue incendiado por normalistas rurales y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, fueron un acto de vandalismo con trasfondo político. Exhorto a los guerrerenses a que el mejor apoyo que me pueden dar en este momento es que nos sumemos a la tarea de localizar a nuestros jóvenes, que hoy desgraciadamente aún están desaparecidos. Tenemos que perseverar y tener fe en que los vamos a encontrar con vida. Reitero. Número 2. El gobierno de Guerrero dijo que está abierto al diálogo con los normalistas de Ayotzinapa y ratificó que el compromiso de búsqueda de los 43 jóvenes que permanecen desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre. Número 3. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación de oficio por la agresión ocurrida en Chilpancingo, en la que policías ministeriales hirieron a un estudiante del TEC de Monterrey de nacionalidad alemana. Número 4. El presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, señaló que estamos frente a una crisis de inseguridad en muchas partes del país. Después de 2 años del gobierno del PRI, ha quedado evidenciado que las políticas aplicadas que han sido implementadas son insuficientes para enfrentar este clima de inseguridad, dijo. Arrancamos con opiniones encontradas y, como le decía en la introducción del programa, el conflicto en Iguala, en el estado de Guerrero, ha ido subiendo de tono. Ya son 18 días desde la desaparición de los normalistas, de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y ayer estalló la violencia, la quema del Palacio Municipal, la insistencia de la demanda de grupos de la sociedad civil, de familiares de las víctimas, de organizaciones sociales, de la renuncia, de la salida del gobernador, y él dice que no se va, y que insiste un poco en la idea que ya venía manejando de la revocación de mandato, pero hasta donde tengo información no ha metido esa iniciativa al Congreso local. Pero para discutir y, por supuesto, para coger el pulso desde la perspectiva del PRD sobre lo que está sucediendo en ese estado, me acompaña, me da mucho gusto que esté con nosotros Carlos Sotelo, que es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y actualmente secretario de Asuntos Municipales de la dirección perredista, por supuesto, ex candidato a la dirección del PRD. Carlos, sí. Un gusto, un placer, como siempre, tenerte con nosotros. José, gracias por la invitación. Un momento difícil, quizá de los más difíciles, más complejos que ha tenido que enfrentar en el PRD con lo de Guerrero. Ahí está el alcalde, un alcalde perredista huido, está el gobernador que ustedes llevaron
a el máximo cargo de responsabilidad en el Estado. Y después de casi 18 días, Carlos, lo que no se ve claro es cuál puede ser la salida al conflicto en ese Estado. Bueno, no es quizá, es el momento más difícil, es el suceso más duro que hemos vivido en 25 años. Y mira que hemos vivido otros sucesos, los videoescándalos, la decisión, fraudes electorales internos. Hemos vivido momentos en verdad muy complicados, pero nada como este. No. Este no tiene comparación y no tiene medida. Es un suceso que nos duele y nos avergüenza a quienes militamos en el PRD, a quienes ejercemos algún cargo de dirección. No todos tenemos la responsabilidad o la misma responsabilidad, pero sí te puedo decir, José, que todos sentimos una enorme vergüenza, una gran pena y un gran dolor por esto que está aconteciendo. Pero tengo la impresión, Carlos, de que parte de la dificultad es que no me queda muy claro, o por lo menos el manejo que ha dado la dirección presidenta no refleja con claridad si sabe cómo salir de este conflicto. No, tienes razón. Ha habido una reacción muy tibia, muy poco contundente, poco clara, y no podría ser de otra manera. Pudiendo ser de otra forma, no puede ser al mismo tiempo, porque es el signo que marca lo que está viviendo el PRD durante ya varios años. Y entonces es como no agarrarte los dedos con la puerta, sino la cabeza con la puerta. Y hay una... O sea, no es Ayotzinapa en el momento actual, sino es fruto de, digamos, un proceso de más largo plazo que viene arrastrando el PRD. Pero antes de que me contestes, déjame presentar. Se incorpora con nosotros Fabi Guarneros, compañera mía en Excelsior, su directora de este diario. Muchas gracias. No, Fabi. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Gracias por estar. Carlos. Y la gravedad la está poniendo Carlos sobre la mesa, pero, a ver, Fabi, hoy está diciendo el PAN, en concreto Ricardo Anaya, que sí es posible subir el asunto al Senado para la desaparición del poder. Sí, de hecho, hoy hubo una reunión entre los dos dirigentes del Partido Acción Nacional y Carlos Navarrete. Del PRD. Y justo en esta reunión, algo que queda mucho con lo que dice Carlos, es que hoy Carlos Navarrete también dice que a él no es prioridad para el partido la permanencia de Ángel Aguirre en el gobierno del Estado. Entonces ahí ya está marcando el deslinde del PRD de lo que respecta a Aguirre. Ahora, también es un poco tibio en la postura, porque dice, dependerá de Ángel Aguirre decidir si se mantiene ahí y si tiene, la fortaleza para quedarse todavía en el cargo, ¿no? Entonces, ya es como un primer acercamiento, es decir, no es prioritario para el PRD la defensa de Ángel Aguirre, pero también, o sea, es una crisis de partido, porque ahorita tú refieres lo de Ayotzinapa y otros casos atrás, pero yo me voy también al caso Michoacán, ¿no? O sea, ¿qué le está pasando o qué le pasó al PRD y a otros partidos que empezaron a permitir que sus candidatos o sus cartas fuertes de representación popular de repente se permearan con el crimen organizado, ¿no? Hay dos preguntas sobre la mesa y las voy a tomar las dos, pero la primera, Carlos, es después de las declaraciones que nos acaba de decir Fabiola, que acaba de hacer Navarrete, ¿tú crees que el conflicto de Guerrero, desde el punto de vista del PRD, sí pasa por la salida del gobernador o no? Yo creo que ayudaría. Yo soy de los que piensan que ayudaría. No resuelve, pero evidentemente en Guerrero hay una responsabilidad por acción y por omisión, no es por una cosa o por la otra, es por ambas, de las autoridades del Estado de Guerrero para haber permitido que las cosas llegaran hasta donde han llegado. También del gobierno federal, también de la PGR, de su titular, de los organismos de la inteligencia mexicana que fueron informados desde hace muchos meses de lo que estaba aconteciendo en Iguala, como sin duda saben lo que está pasando en Chilapa o en Tixla o en Chilpancingo o en otros municipios de Guerrero, y como sin duda lo sabe el procurador y el CISEN, lo que están pasando en municipios de Tamaulipas o de Veracruz o de Quintana Roo. Ha habido una omisión, pero
no nos escudemos en eso, en lo general, para tratar de salvar la cara nuestra en lo particular del caso de Iguala Guerrero, como creo que nuestro presidente intentó al principio. Él fue electo el día 26, justamente el día que de estos sucesos. 25. Sí, con aquella declaración de sí que se vaya Aguirre, pero que se vaya también el Estado de México y se vaya el de Tamaulipas, en fin, que se vayan todos. No, esa no puede ser, esa no debe haber sido. No, hagámonos cargo de lo nuestro, ¿sí? De la culpa, de la responsabilidad del PRD. Y me parece que en un ejercicio compartido, colegiado, ha ido variando la posición del partido en la voz de nuestro presidente, del nuevo presidente, a una posición más correcta. Nosotros que tenemos una opinión diferente hemos tratado de contribuir en el colectivo, en lo colegiado, para que el PRD en su conjunto adopte una posición correcta. Déjame decirte que el tema del perdón en Iguala fue un planteamiento nuestro, planteado al Comité Ejecutivo. ¿A qué vamos a Iguala? Si no nos vamos a reunir con los estudiantes, ni con los padres de familia, ni con nadie que está reclamando justicia y que aparezcan los estudiantes. Vamos a ir a reunirnos con compañeros del partido, con dirigentes, con políticos. ¿A qué vamos a Iguala? Que fue algo que a Carlos se le ocurrió, que primera sesión del Comité Ejecutivo en Iguala. Bueno, está bien, vamos, pero ¿a qué? Y evidentemente que planteamos algunos, por lo menos a pedir perdón. De entrada. O sea, lo que nos está diciendo, si te estoy leyendo bien es, ya no podemos quedarnos en actos efectistas o mediáticos como llevar una reunión a Iguala, sino tienen que entrarle, digamos, al fondo de la cosa. Y después del tema del gobernador, si eso solamente ayuda, pues lo siguiente es lo que tú planteabas hace un momento, ¿qué pasó y cómo se metió? Exacto. Digamos, el crimen organizado, el narcotráfico dentro de candidatos, y no solo de candidatos, sino dentro del propio aparato del Estado. Y que además... o de partes de las instituciones locales, al menos, pero exacto. Más largo. Y que además no solo toca un solo partido, porque en el caso de Abarca, pues venía propuestos por las filas del PRD, pero en el caso del alcalde que hoy detienen, de Cocula. Que está involucrado incluso con la desaparición de los normalistas, ahora las investigaciones dicen que él le entregó a él y su policía municipal le entregó a los normalistas a Guerreros Unidos, es del PRI, ¿no? Entonces es aquí ya de verdad una descomposición, como tú dices, de instituciones, que algo tenemos que hacer, pero hoy Guerrero nos hace cuestionarnos más. Avanzan los días y tenemos más preguntas y ni una sola respuesta. O sea, ¿por qué pasó lo que pasó? O sea, ¿por qué se llevaron a esos estudiantes? No hay una respuesta. No, tienes especulaciones. No, las últimas fosas vistas no son los cuerpos, pero tampoco se sabe dónde están. Hoy encontraron nuevas fosas. Nuevas fosas. No, ¿por qué lo hicieron? ¿Dónde está el alcalde Abarca, el alcalde de Iguala, no? En la quema de ayer del Palacio de Gobierno. ¿Quién lo dejó escapar? ¿Por qué nadie lo detuvo? ¿Él y su mujer? ¿Dónde están? ¿Cómo llegaron a Morelos? El recientemente abatido líder de Guerreros Unidos, en el momento en el que se conoce que no son los cuerpos los que están en las fosas. En fin, todas esas son, digamos, que parte de la especulación, pero hay una cosa que sí me parece central, Carlos, y es lo que planteaba Fabiola, y vamos a regresar después de un corte con ello, y es qué y dónde se metió, digamos, el crimen organizado dentro, no solamente de los candidatos de los partidos, sino también algunos aparatos y algunas instituciones. Y si tú crees que ya hay suficiente conciencia dentro de los distintos partidos, a ver, hay suficiente, después de los hechos habidos no solamente en Iguala, sino ahora, como decía Fabiola, en Cocula, donde también un alcalde se ve involucrado o se le señalan vínculos o relaciones con el crimen, el narcotráfico. Y con la desaparición de los estudiantes. Y la desaparición. Hay ya conciencia del peligro y del riesgo al que se está enfrentando el Estado mexicano con estas, al menos, llamadas de atención en estos casos. Tres cosas, José, a ver si puedo rápido decirlas. Primero, es evidente que estamos frente a un problema mayor. No es Iguala, no es Abarca, no son los estudiantes, sí es el dramático tema particular y nos preocupa en demasía, pero estamos frente a un asunto mayor, de gran calado.
hay un proceso evidente de pudrición de un sector importante de la clase política y de todos los partidos políticos, y hay una penetración del narcotráfico, de la llamada narcopolítica, en áreas muy importantes del Estado mexicano. O nos hacemos cargo del asunto y tratamos de enfrentar y resolverlo de fondo, o esto va a avanzar en una descomposición aún mayor, en donde los llamados daños colaterales o falsos positivos o pérdidas de vidas de inocentes, como es el caso, van a aumentar. Esa es la primera reflexión. Segundo lugar, nosotros pensamos que es un buen momento para generar una iniciativa que puede ser un gran acuerdo, debiera ser un gran acuerdo, pero por lo menos en el PRD hay la intención de avanzar hacia la construcción de una gran iniciativa que enfrente de fondo y de largo alcance este asunto de penetración de la delincuencia organizada y el narcotráfico en los partidos, en los poderes públicos y en el Estado mexicano en general. Por ello hemos anunciado el día de ayer que hemos decidido convocar a la conformación de un grupo de estudio constituido por personajes, por personalidades honestas y claramente comprometidas en la lucha contra la violencia y el crimen organizado y la defensa de los derechos humanos, para que ellos, que llevan mucho tiempo estudiando el asunto y generando propuestas que nadie toma en cuenta, el PRD ha dicho las asumirá de forma vinculante, las que sean y del alcance que sucedan. Y en tercer lugar, creo que no hay el diagnóstico o el tema está claro, hay claridad. Lo que yo creo es que no hay voluntad política, que con todo lo que estamos apreciando, la clase política todavía quiere conservar su nicho y tratar de aislarse de la realidad. Yo no veo que haya voluntad política ni en mi partido, aún, no sé si en los otros, creo que tampoco, pero quienes quisiéramos un PRD que recupere causas y recupere compromisos como los asumimos cuando se fundó nuestro PRD hace 25 años, pues vamos a seguir insistiendo para que ello pueda suceder. Vamos a ver si logramos que el nuevo equipo, la nueva dirección, transite de un estado de cosas donde omitió todo o casi todo a una nueva condición de hacernos cargo y de asumir los costos del daño que nosotros mismos hemos propiciado. Afirmo que lo que hagamos, lo que sea, va a ser insuficiente. Ahora, ahí me preocupa, en especial respecto al asunto de narcopolítica. Estarían, digamos que, hablando de la necesidad de generar propuestas, Fabi, al mismo tiempo que Carlos dice falta voluntad política. ¿Cuál de las dos o las dos? Fíjate que a mí me preocupa mucho esto, porque lo que nadie piensa es en el enojo ya del ciudadano, en el fastidio que hay y en el alejamiento que hay hacia los partidos, porque efectivamente acabamos de ver la convocatoria que lanzó primero el PAN, justamente para blindar esa palabra de moda a los partidos contra el crimen organizado. Hoy, justamente en esta reunión que acaba de terminar de Anaya con Navarrete, ellos dicen que se van a convocar a César Camacho, al dirigente del PRI, para hacer este acuerdo de blindar las elecciones, porque estamos por la puerta del 2015, y evitar que el crimen organizado penetre. Pero hemos oído esto desde hace mucho tiempo. Incluso las reformas que se han hecho a nivel electoral han sido para blindar el proceso electoral del dinero ilícito, del dinero que llega a las campañas. Se ponen topes, o sea, cada vez vamos regulando más, pero el problema está ahí. Y lo que no hemos entendido es que si tú al ciudadano le vuelves a decir queremos hacer un pacto, queremos escucharlos, queremos evitar que el crimen organizado otra vez penetre, porque estoy diciendo otra vez, porque lo hemos estado viendo desde Michoacán para acá, ¿no? Y otros estados. Entonces, nadie piensa en la respuesta directa al ciudadano. Es cómo evito que en mi comunidad siga habiendo desaparecidos, porque hoy también nos enteramos que los 28 cuerpos no son de los estudiantes, pero hay 28 cuerpos ahí. Pero también son de desaparecidos. Exacto. Entonces, no hay en mi comunidad hay inseguridad, en mi comunidad hay políticos, en mi comunidad ahorita lo que hemos estado viendo son alcaldes que mandan a sus policías
a reunirse con el crimen organizado o a entregar a ciudadanos al crimen organizado, ¿no? Un grupo guerrillero, ERPI, que vuelve a aparecer, a llamar la desobediencia. Entonces, la respuesta de un acuerdo nacional para blindar las elecciones se me hace tan lejano al ciudadano. Ahora, ¿Cómo hacerle? ahora el planteamiento aquí es no solo el electoral, ¿no, Carlos? No, O claro sea, que sería, no. a ver, pero a ver, me gustaría distinguir desde la perspectiva que ustedes traen. Primero, ¿cómo evitar que entre, digamos, la narcopolítica a las elecciones vía candidatos, puestos, sugeridos, impuestos, lo que te dé la gana? Y la otra es cómo evitar que entre a la parte, digamos, ya del Estado mexicano, o algunas, como tú has señalado, algunas partes del Estado mexicano. Sí, primero, yo coincido que esto de que hay que hacer un blindaje y todo, es una... Rollo. Es discurso, es una moda. Se repite cada 3 años y no se hace nada o casi nada. Y evidentemente yo no lo comparto. Se requiere voluntad política para que eso no suceda. Se sabía en el PRD las presuntas implicaciones de Abarca, pues sí, y no se hizo nada. Se sabe de otros que fueron nuestros candidatos o de dirigentes en Guerrero o en otros estados, sí se sabe y poco se hace. Hay la sospecha de que algunos personajes del PAN o del PRI están vinculados a lo propio también. ¿Pero por qué, Carlos? ¿Por el dinero? O sea, por las facturas que pagan ellos. El crimen organizado no se puede entender hasta dónde ha llegado sin respaldo y apoyo de la clase política. Eso es de perogrullo, es de párvulos y ha sucedido en todo el mundo. Lo que desnuda el asunto de Abarca es justamente ese nudo, esa complicidad, esa asociación. Sí, se ve patente, de quienes ejercen poder público con la delincuencia organizada. Entonces, mientras no se generen iniciativas jurídicas, legales, legislativas, administrativas, y haya voluntad política para desnudar a todos los que están en esa situación, no se va a resolver el asunto. En Colombia no se resolvió hasta que a un conjunto de iniciativas que presentó el presidente Uribe, gobernadores, senadores, diputados nacionales, alcaldes fueron a la cárcel y se empezó a corregir un poco el tema y creo que Colombia va de salida. En México ha habido protección, ha habido impunidad. ¿Cuántos asesinatos conocemos o desapariciones? Y no se sabe nada. O sea, lo que estás no se diciendo castiga a nadie. no es tan difícil. Aquí lo que falta es romper un pacto de complicidad, que es el que está dando cobijo a casos como el de Abarca. Sí, porque además, o sea, en las comunidades, en los pueblos, en la sierra, se sabe lo que pasa. Se sabe, de hecho, la misma gente, los pobladores son los que guían a los comunitarios para que encuentren las fosas, ¿no? Los mismos pobladores saben qué gente entró extraño, ¿no? Y ahora lo que tú planteabas, pues el narco, el crimen organizado, de verdad es que él es plural, ¿eh? Él no tiene partido político, él no pone a un candidato por un partido, él deja que llegue el que le va a permitir hacer todo. Sí, y si no lo pone, luego lo presiona y luego lo coopta. Voy hacia el final del programa cerrando contigo, Carlos, y me gustaría preguntarte en pocas palabras, ¿cuál crees que es la principal lección que deja el PRD Iguala? Que no podemos seguir siendo omisos, que el PRD no puede seguir postulando al que sea, que tenga dinero y pueda ganar elecciones, que el PRD no surgió para ganar elecciones, que el PRD surgió para cambiar el modelo, para cambiar la concepción del poder público, para hacer política con la compañía infaltable de valores éticos, de valores humanos. Así surgimos y cada vez hemos ido en el camino como lastre abandonando principios, valores, causas, compromisos. Es momento de que el PRD o rectifica de fondo, recompone, corrige, recupera, o vamos a hacer un partido del montón, como ya se dice por muchas voces. Carlos, se nos agotó el tiempo, pero muchas gracias y el esfuerzo, porque más tiene que salir corriendo una reunión. Fabiola Guarneros, gracias a ambos, un diálogo muy rico, hay que seguir sobre este tema, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí misma, hora 7:30 desde la esquina de la información, y mientras tanto, pásalo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.